Un ejército marcha boca abajo. La metáfora de Napoleón enfatiza con razón la importancia de abastecer adecuadamente a un ejército, ya que los soldados solo son eficaces cuando están calientes, secos y tienen comida en el estómago. Pero si el mismo ejército no recibe el pago adecuado, podría deteriorarse tan rápidamente como uno sin suministros. Los romanos entendieron esto muy bien y se les acreditó el desarrollo de una forma única de pagar a sus tropas. En este video, no solo cubriremos su sistema de pago militar, sino también los interesantes gastos, ahorros y deudas que ocurrieron entre soldados reales, lo que resultó ser uno de los aspectos más fascinantes e identificables del ejército romano. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Desde aproximadamente el año 400 a.C., los legionarios romanos podían contar con una compensación por su servicio militar en la defensa del Estado. Pero lo que probablemente no sabías es que al principio esto no se consideraba un salario. Luchar por tu país a principios y mediados de la República Romana se consideraba una obligación moral de un buen ciudadano, no una profesión. De modo que el estipendio, o salario que recibían, pretendía ser una compensación por la pérdida de sus ingresos laborales. Y al principio ni siquiera era monetario sino que se pagaba en bienes. Pero a medida que pasó el tiempo, lo que inicialmente se consideró una mera compensación se convirtió en una buena fuente de ingresos monetarios de la que los legionarios y auxiliares podían depender para ganarse la vida. Incluso después del servicio militar. En la época de César y Augusto, los militares hicieron la transición a una carrera oficial y profesional, y el estipendio se consideraba un salario anual formal, y los soldados registraban el número de salarios anuales que recibían como sinónimo de sus años de servicio. Dependiendo de si eras un legionario regular, un soldado de caballería, un centurión o un primus pilus, durante el reinado de Augusto se estableció un salario estándar para ti, existiendo también una estructura similar para los auxiliares. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, los salarios aumentarían o disminuirían constantemente dependiendo de la situación económica o los caprichos del actual emperador. Domiciano, por ejemplo, aumentó los salarios de los soldados en un 33% para poder hacer frente a la inflación y el aumento del coste de la vida. De esta manera los soldados podrían disfrutar de un salario justo y de un mayor poder adquisitivo. Pero, por supuesto, esto no debe confundirse con generosidad exclusiva, ya que Domiciano pudo haber estado comprando la lealtad de las tropas durante un tiempo muy necesario. Tales medidas no eran ajenas a los emperadores romanos, siendo Septimio Severo y su hijo Caracalla especialmente recordados por las grandes cantidades que entregaban al ejército para comprar su lealtad y mantenerlos contentos. Curiosamente, los salarios del ejército son uno de los mejores indicadores de la inflación en la economía romana, ya que los legionarios de César en los años 40 a.C. solían ganar solo 225 denarios al año. Ahora comparemos eso con los enormes 1.800 que disfrutarían en el año 235. Bajo Maximus Strax, el salario era ahora 8 veces mayor, un presagio económico de lo que vendría en el Imperio tardío. Los emperadores romanos tenían la tradición de otorgar un donativum, o bonificación en efectivo, a todo el ejército al ascender al trono. Estas bonificaciones volvieron a ser bastante pequeñas durante los días gloriosos del comienzo del imperio, pero aumentarían cada vez más a medida que avanzaba el tiempo. Se decía que Augusto había dado 250 denarios a cada pretoriano, 125 a cada miembro de las cortes urbanas y 75 denarios a cada legionario como bonificación en efectivo. Su sucesor Tiberio, a su vez, duplicó la cantidad que recibía cada rama, y en la época de los Severín, el donativum se había salido de control, y los soldados, especialmente los pretorianos, pedían más de 4.000 denarios, el equivalente a casi 5 años de salario básico con respecto a recibir realmente estos salarios. Sabemos que durante la última república y principios del imperio, estos estipendios militares se pagaban a las tropas en 3 cuotas, vencidas el primer día de enero, mayo y septiembre. Pero a medida que el imperio evolucionara, estos también se volverían más frecuentes. Cada pago de salario también iba acompañado de una inspección minuciosa de las armas y armaduras de cada soldado para asegurarse de que las tropas lucieran geniales cuando recibían sus salarios. Y cada enero su pago iba acompañado de una ceremonia para renovar su juramento al emperador.
Sin embargo, cuando se esperaba que los soldados fueran enviados a puestos avanzados o que abandonaran el campamento durante meses, a menudo se les pagaba por adelantado. Aunque el Estado proporcionó a los soldados romanos todo el equipo y suministros necesarios, todavía debían pagarlos de su propio bolsillo. Por lo que sus salarios estaban sujetos a constantes deducciones por sus armas, reparaciones, raciones, ropa, servicios funerarios y más. Los soldados podían tener todo lo que quisieran, pero todo ello tenía que pagar un precio. Si alguien quisiera raciones dobles, por ejemplo, podría tenerlas, pero ese costo se registraría y se restaría de su siguiente pago. Este documento aquí es un registro personal del auxiliar Quintus Julius Proculus, y podemos ver que casi la mitad de su salario se perdió debido a varias deducciones. Algunas cosas, como comida, heno para la mula o botas, serían un gasto recurrente constantemente, mientras que otras, como ropa y reparaciones, podrían variar de un salario a otro, dependiendo de las necesidades específicas del soldado. También se incluirían algunos gastos especiales, como honorarios para el mantenimiento del orgulloso estandarte de la unidad, o incluso donaciones para la celebración de las Saturnales, la famosa fiesta de diciembre. Después de recibir sus ingresos, los soldados tenían la opción de conservar sus ganancias o depositarlas en su cuenta bancaria personal, que cada soldado tenía. Estas cuentas serían mantenidas al día por el abanderado, un oficial presente en cada centuria de 80 hombres. En el campo de batalla, eran responsables de llevar el estandarte de su unidad a la batalla. Pero en tiempos de paz, estos oficiales actuarían como tesoreros principales de sus unidades, responsables de calcular y registrar cuidadosamente todos los salarios, deducciones y depósitos realizados por cada soldado durante el siglo y de mantener todas las cuentas al día. Ahora bien, teniendo en cuenta que los legionarios sirvieron durante 25 años a principios del principio y que constantemente realizaban transacciones, esta era una tarea administrativa colosal. Naturalmente, contarían con la ayuda en esta tarea de unos pocos soldados cuidadosamente seleccionados dentro de su unidad, quienes debían saber leer y escribir y ser buenos con los números para su servicio adicional. Al trabajar como banqueros, estos soldados comunes serían elevados al rango de inmunes y disfrutarían de los beneficios de estar exentos del trabajo físico diario de sus compañeros. De excederse en sus tareas podrían ascender a los cargos de sesquiplicari y duplicari, que si bien no eran grados de oficiales, recibirían 1,5 y doble salario respectivamente, a cambio de asumir aún más responsabilidades. Así recompensaba el ejército romano a sus reclutas talentosos y alfabetizados. La idea detrás de la cuenta bancaria militar era muy parecida a la nuestra. Los soldados podían tener la tranquilidad de saber que su dinero estaba seguro. Basta con echar un vistazo a las excavaciones del fuerte de Vindolanda, que hemos cubierto detalladamente en un video aparte. Todo el dinero de la unidad estaba guardado de forma segura en el centro del fuerte, en el edificio más grande, tras las rejas, en la cámara acorazada, bajo tierra, y estaba continuamente custodiado por un centurión y varios soldados de guardia que ni siquiera permitían que otros oficiales acercarse. Por lo tanto, las finanzas militares se almacenarían en el área más segura dentro del fuerte, que probablemente también era el área más segura dentro de un radio de cientos de kilómetros. Ahora también estaba el tema de la corrupción y el robo dentro del ejército, pero ese será el tema fascinante de otro video. En lo que respecta al soldado romano medio, depositar su dinero en la cuenta bancaria militar era la opción más segura. Sin embargo, no siempre lo hicieron y se descubrió que las cuentas bancarias de los legionarios variaban de un soldado a otro. No olvidemos que estos soldados procedían en su mayoría de las clases más bajas de la sociedad, con menos educación y sabiduría financiera en general. Entonces, cuando de repente les pagaron salarios elevados dignos de respetables romanos de clase media, puedes imaginar que la mayoría de ellos perdieron la cabeza. En realidad, es muy similar a lo que ocurre con muchos de nosotros hoy en día, ser culpables de gastar nuestros primeros salarios duramente ganados en cosas muy triviales. Y en un tiempo récord, los legionarios romanos obtuvieron mala reputación e historiadores como Casio, Dion y Tácito los menospreciaron, afirmando que todos sus salarios se gastaban en diversas formas no productivas. Algunos usaban su dinero para comprarse perfumes y costosas ropas de seda, que incluso las élites romanas consideraban poco masculinas.
Julio César fue acusado una vez de permitir que sus soldados se perfumaran, pero la acusación cayó en oídos sordos. Quizás ni siquiera el gran César quiso interponerse entre sus soldados y su amado perfume. Pero sus gastos no terminaron ahí. Los baños calientes y el vino caro eran aún más los favoritos de los soldados comunes, especialmente cuando estaban ociosos o estacionados en asentamientos civiles, lo que siempre suponía una gran tensión para su disciplina y su determinación de luchar. Se encontró que una inscripción en la lápida de un soldado romano emulaba perfectamente este tema. Tito Sisonio, hijo de Quinto de la tribu Sergia, veterano de la Quinta Legión Gálica. Mientras estaba viva, bebía con entusiasmo. Bebed, pues, los que estáis vivos. Podemos imaginar que Tito era una auténtica espina clavada en el costado de su centurión cuando lo desataban en una taberna. Otros soldados eran conocidos por vender sus raciones y mejorar sus comidas con pan, guisos y carne recién horneados, más caros. Pero los centuriones y tribunos siempre estarían alerta para reprimir tales prácticas con distintos grados de éxito. La guinda del pastel para los gastos de los soldados fue, por supuesto, que las mujeres que pagaban por sus servicios no eran baratos, pero eso no impidió que los soldados se permitieran demasiado hasta la quiebra. El epítome de tal comportamiento fueron los veteranos de Sila, quienes, después de una vida de lujo en Asia y de ser generosamente recompensados con dinero y tierras, rápidamente lo desperdiciaron todo en tan solo unos pocos años. Por lo tanto, si echamos un vistazo a un extracto bancario real de una unidad de caballería auxiliar romana que presta servicio en Egipto, podemos ver que sus ahorros varían en un amplio espectro. En un extremo estaban los que se dejaban llevar por completo e incluso recurrían a los préstamos, ya que un soldado debía al Estado romano la astronómica suma de 176 denarios, equivalente a más de medio año de sueldo para alguien de su rango. Pero en el lado opuesto del espectro estaban aquellos que resistieron severamente la mayoría de las tentaciones antes mencionadas y se apegaron a un estricto plan de jubilación hasta el final de su servicio. Se registró que Dionisio, miembro de otra unidad de caballería, había retirado una suma de 1.458 denarios de una sola vez, y otro, llamado Argotius, tenía más de 2.000 denarios en su cuenta personal. Ahora bien, tenga en cuenta que todo esto era dinero en efectivo, y un soldado de caballería auxiliar de esta época ganaba alrededor de 350 denarios al año. Una vez jubilados, estos veteranos tenían una gama más amplia de opciones para gastar su dinero y aquí hay algunos ejemplos de lo que hicieron con él. Vitellinus Felix de la primera legión Minervia instaló una tienda de cerámica en la ciudad de Lugdunum, y Lucius Belinus Gemellus compró varios pequeños huertos de olivos en el centro de Egipto a la edad de 67 años. Otros soldados usarían su dinero para convertirse en patrocinadores de sus comunidades locales o únase a asociaciones de veteranos para mantenerse cerca de sus compañeros. Pero en general todos disfrutaban de un nivel de vida bastante alto, especialmente los de las categorías de 1,5 y doble salario, como lo atestiguan las cantidades de dinero que invirtieron en sus monumentos funerarios y sus menciones de poseer uno o más esclavos, que eran muy productos caros para los hombres de su posición social más baja. Un tema igualmente fascinante son las relaciones que se dieron entre los soldados de estos dos extremos, ya que parece que se prestaban dinero entre sí para beneficio mutuo. En el año 27 después de Cristo, se registró que Lucio Cecilio II, un jinete de los Alipoulini, pidió prestado 150 denarios a un compañero soldado que, de manera impresionante, tenía todo ese dinero a su disposición inmediata, lo que equivalía a más de medio año de salario. A cambio, Secundus le pagaría 52 denarios, más un poco de interés de su próximo salario. Ahora bien, este interés era una cantidad muy pequeña, probablemente porque se lo estaba prestando un amigo, pero este documento sirve como prueba de que los soldados con dinero siempre podían obtener un ingreso adicional al ser acreedores de sus compañeros soldados. Y tampoco había realmente una manera de engañarlos, ya que cada soldado al que prestaran todavía tendría muchos salarios que recibir con los que podrían pagar el préstamo. Y tampoco nadie podría fugarse con el dinero, ya que ello caería bajo el pretexto de deserción militar, un delito mucho más grave.